Hola, hola Lulucheros, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy un exquisito asopado de mariscos. Gracias Vivian por recomendarme hacer la receta. Vamos a comenzar pelando nuestras gambas. Vamos a aprovechar todo lo que es la gamba, tanto la cáscara como la cabeza, sobre todo en esa parte que es donde hay más sabor en la gamba. Entonces en este caso yo tengo aproximadamente 100 gramos de gambas que voy a pelar. Calculen también dejar alguna gamba para adornar el plato al finalizar la preparación para que quede muy bonito y vistoso. Con una gamba es suficiente para adornar. Muy bien, vamos a comenzar nuestro consomé con un chorrito de aceite. No mucho, solo es un chorrito. Y ahora bien, vamos a completar con agua. A este caldo le puedes agregar cebolla, pimiento o cualquier cosita que le pudiera dar sabor. En este caso yo le voy a agregar un poquito de perejil así entero y unos ajos directamente. Ya esto va a ir al fuego. Vamos a continuar nuestra receta. Antes de machacar los ajos, les voy a indicar para sacar la avena de nuestras gambas. Bueno, generalmente pues sacamos esta avena porque es la parte de arriba, no la de abajo, sino la de arriba, que es la más gruesa, porque es allí donde está, digamos, lo que ha comido la gamba y los desechos de la gamba. Aquí tenemos nuestro consomé que se está ahora mismo haciendo. Ahora bien, vamos a comenzar con nuestro perejil y nuestro ajo. Las ramitas no las voy a usar de momento. Y bueno, el ajo lo voy a cortar un poco. Ponemos un poco de sal gorda. Bien majado, ¿eh? Y esto lo vamos a poner aparte. Nuestro caldo ya tiene de 15 a 20 minutos allí al fuego. No pasa nada si tiene más tiempo, si se reduce, porque al final pues lo que cuenta en el caldo es que vaya cogiendo sustancia. Yo lo voy a ir colando poco a poco para que vayamos pues adelantando un poco de la receta, porque vamos a necesitar la misma olla donde hice donde hice el caldo. Ay Dios, que me quemo. Vale. Y ahora vamos a colarlo. Voy a empezar colando, digamos, Ay, esto está como lejos. Lo más grueso. Ahí está. Y ahora ya así directamente de la olla. Ahora sí, vamos a comenzar encendiendo nuestra cazuela. Nuestra cazuela todavía está caliente porque había hecho allí el caldo. Así que con cuidado. Un chorritín de aceite
y empezamos con nuestras verduritas, que no es más que cebolla, pimiento y cebollín. Cuando tenemos ya esto, vamos a ponerle el ajo con el perejil. Y como quiero limpiar bien mi mortero, vamos a bajarle un poco el fuego. Vamos a agregar un poco de vino al mortero. Una taza aproximadamente. A ver si lo veis ahí. Ahora sí le podemos subir un poco más el fuego. Vamos a esperar un poco que el alcohol se evapore un poquito. Por favor, qué bien huele. Qué hambre da. Bien, yo le voy a echar un puñadito de arroz. Es solo un puñito de arroz, no estamos haciendo un arroz, solo es un asopado, con lo cual no queremos que el arroz sea lo que más haya, queremos que lo que más se dé aquí o se sienta son los mariscos. Ahora voy a agregar mis mariscos. Estos son mariscos que vienen, digamos, ya en un paquete, que ya están pues listos para usar. Tomate, que en este caso tengo mi tomate natural y frito, una cucharada contundente. Las gambas no se las vamos a poner de momento. Vamos a esperar a que esté un poco para que no se nos sobrecocine. Pimentón español, por supuesto, el pimentón. También pueden utilizar todo fresco, es decir, tanto lo que vayan a utilizar de mariscos lo pueden usar fresco. Y ahora vamos a ir agregando un poco de caldo. Que como está caliente va a quedar perfectísimo. Claro, sin chorrear como yo. Chorreé como media cocina. Vamos a reservar un poco porque vamos a dejar que ahora esto se cocine durante 10 minutos aproximadamente o 20, dependiendo de cuán rápido se pueda hacer el arroz.
Mientras se termina de cocinar lo que sería nuestro asopado, les voy a mostrar una forma para decorar el plato. ¿Recuerdan que les dije para que guardaran unas gambitas para decorar? Bueno, aquí les voy a mostrar cómo hacerlo. Sal, pimienta. Ok, tuve que cortar porque el pimentero no era. Este sí, pimienta por ambas partes. Sal y más pimentita. Aquí tengo un perejil que ya está picado, pero lo voy a usar ahora. Comenzamos en una sartén. Vamos a poner un chorrito de aceite. Y hay que dejar que caliente bien, claro. Lo voy a poner más fuego. Las gambas están enseguida, con lo cual tenemos que estar muy pendientes de dar la vuelta enseguida. Me voy a ayudar de 2 tenedores. Ok, ya lo podemos ir poniendo. Yo les estoy mostrando con 2 gambas, pero lo pueden hacer con las gambas que quieran. Ahora que están marcaditas así, le vamos a poner un poquito de mantequilla. Y un chorritín de vino. Ya con esto listo, ponemos el perejil. Apagamos, por supuesto. Y esto lo vamos a reservar para acompañar. Bien. Ya la consistencia del arroz está perfecta. Vamos a ponerle un poco de sal. Ya cuando el arroz está hecho, que ya todo lo demás pues ya está. Un poco de pimienta. Si esto necesitará más caldo, no pasa absolutamente nada. Se le agrega más caldo y ya está. Las gambas que teníamos reservadas, recuerden que las gambas se hacen enseguida, con lo cual no es bueno sino agregarlas hasta último minuto. A mí me parece que le hace falta un poco más de caldo porque quiero que sea asopado. Así que le pongo una cucharada más de caldo. Y ya solamente lo dejamos aquí unos minutos y lo vamos a emplatar. Ahora vamos a proceder a servirlo. Y ahora las gambas que teníamos, pues las vamos a poner allí como parte de adorno. Y si es necesario, pues le ponemos así un poquito del mismo caldo, pues para coger también todo el sabor de esto. Y ahora disfrutar. Suscríbete al canal y dale a la campanilla.